Muy buenas noches, Edgar Moreno. Les voy a hablar sobre lo que es el climaterio. Voy a dar una breve presentación sobre lo que es este tema. El climaterio se considera como la experiencia de la menopausia, como esta influenciada no solamente de las fluctuaciones de las hormonas gonadales, sino especialmente de los estrógenos. Es también un efecto de la resultante de una compleja interacción de fenómenos biológicos, psicológicos y sociales, los cuales coinciden en esta época de la vida. Época a la que Jung, citado por Rondón, época senil de la existencia, que se caracteriza por la productividad, la madurez y el poder. La persona ya tiene claras sus habilidades y sus limitaciones, conoce bien su propio cuerpo y lo puede asumir con naturalidad. Ha construido redes de apoyo, sabe cuáles son sus lealtades y compromisos reales. Ha echado raíces en términos de residencia y relaciones de ideología. Y los logros que permiten ampliar el repertorio de estrategias para prepararse. Tanto los hombres como las mujeres tienen que enfrentar diversos retos que influyen significativamente en ambos, como lo es la evidencia del envejecimiento, un inventario de logros obtenidos y las metas alcanzadas, una reevaluación del compromiso con la familia, la pareja y la comunidad y el empleo. El aprendizaje de un comportamiento activo y ético desde la posición de autoridad o poder a la cual se puede haber accedido mediante lo que es la razón de la edad y lo que es la experiencia. La enfermedad y o las muertes de los progenitores, la conservación de la capacidad de ser lúdico y experimentar placer a pesar de las pérdidas y dificultades. Al conocerse mejor, muchos hombres y mujeres de 40 y 70 años se permite explorar aspectos de sí mismos que no conocían bien. Los varones se detienen a expresar sus emociones y su dependencia. Y muchas mujeres que han finalizado con las tareas de la reproducción aprenden a usar su energía y determinación en tareas que requieren asertividad y competitividad. Las mujeres llegan a la menopausia con expectativas que se derivan de las creencias de las sociedades en que viven, particularmente en cuanto a las actividades frente al envejecimiento y la fertilidad, el cese de la función reproductiva o la posibilidad de ganar estatus, tanto laboral o familiar, pasando de ser hija o nuera a madre de la novia o suegra. Le otorgan un valor positivo a la menopausia, o por lo contrario, si se equiparan menopausia con vejez y muerte en una sociedad que sobrevalora la juventud, el cual puede ser evitable a toda costa. Por lo tanto, se debe examinar cuidadosamente la vivencia en la mujer con respecto a lo que son los síntomas emocionales, con lo que es el padecimiento con lo que es el padecimiento depresivo, que se puede considerar como un episodio clínico, al fin de evaluarla y tratarla con prontitud. Por lo expresado anteriormente, es importante considerar la menopausia como una etapa de transición y adaptación a circunstancias biológicas, psicológicas y sociales cambiantes que no afectan por igual a todas las mujeres. Y en este orden se busca exponer el contexto sociocultural, que son las actitudes y estereotipos del grupo social a la menopausia, y los cambios de rol. Son cambios psicológicos de las mujeres en la quinta y sexta década de la vida. Bien, mi nombre es Luis Jesús Pastrana y les voy a hablar de la fisiopatología de la menopausia. Para hablar de la menopausia hablamos primero de la transición de la menopausia, es decir, la perimenopausia, que se refiere al periodo que transcurre desde la época inmediatamente anterior de la menopausia, es decir, cuando declina la fertilidad y aumenta la irregularidad de los ciclos menstruales. Esto pasa hasta el primer año después del cese de las menstruaciones.
La perimenopausia puede anteceder a la menopausia en un periodo de 2 a 8 años y su duración media es aproximadamente de 4 años. Seguimos hablando de la transición de la menopausia basándonos en que puede presentar intervalos intermenstruales cortos, aproximadamente de 3 días, que tiene niveles elevados tanto de FSH como de inhibina y que lo más característico es que presenta niveles hormonales irregulares. La perimenopausa presenta una variabilidad de síntomas entre los que encontramos bochornos, sudoración nocturna, hemorragia irregular, perturbación del sueño, cambios de ánimo, depresión, disminución de la memoria, incontinencia urinaria y disfunción sexual, entre otros, por supuesto. Ahora sí, hablando de la menopausia en sí, que es la que definimos como el cese permanente de la menstruación, que normalmente está ocasionado por la pérdida de la función folicular de los ovarios. La menopausia el diagnóstico de la menopausia lo hacemos a través de un diagnóstico retrospectivo después aproximadamente de 12 meses de amenorrea y se caracteriza por la pérdida de los folículos ováricos, en donde encontramos aproximadamente 25.000 folículos ováricos entre los 37 y 38 años. En la menopausia encontramos niveles altos de FSH, así como de LH y niveles bajos de inhibina. La menopausia tiene que ver mucho con el incremento de la edad, es decir, el aumento de la edad trae consigo una serie de consecuencias como la disminución del número de folículos, la disminución, por supuesto, no solo del número, sino de la calidad del folículo, lo que trae consigo aumento en la incidencia de anormalidades cromosómicas en el ovario de la mujer. Asimismo, disminuyen los niveles de progesterona, lo que lleva a un exceso de estrógenos. Bien, también podemos encontrar, o lo más común es que ocurra ovulación prematura y que la fase lútea sea insuficiente. El reloj ovárico normalmente está regulado por una serie de variables. No solo el incremento de la edad va a influir o incidir en el reloj ovárico, sino también la acumulación de toxinas durante este periodo, las fluctuaciones hormonales, que lo más comúnmente es que cause esta serie de patologías o de sintomatología, y por supuesto la variación de las citoquinas. Muy importante mencionar el hipoestrogenismo. El hipoestrogenismo, que es resultante por supuesto de la falla ovárica, determina disminución de niveles de una serie de neurotransmisores. Disminuye los niveles de adrenalina, acetilcolina, histamina, glutamato, aspartato, glicina, entre otros. A su vez, también el hipoestrogenismo produce una serie de cambios neuroendocrinos en distintas áreas que me trae consigo sintomatología vasomotora, que podemos recordar que es bochornos y sudoración, asimismo trastornos alimentarios como alteración de la presión arterial, trastornos psicológicos, alteraciones por supuesto también en el sistema límbico. Hola, mi nombre es María Gabriela Vergel y yo les voy a hablar sobre las repercusiones sociales en la menopausia. En base a estudios antropológicos, el ser humano depende de 3 procesos de organización complementarios. Estos procesos son el proceso biológico, el cual envuelve la organización de sistemas vivos, orgánicos y sistemas fisiológicos, al cual llamamos soma. El proceso psíquico, el cual envuelve lo que son las experiencias individuales, al cual llamaremos psique. Y el proceso ético-social, el cual envuelve a la organización cultural, ética y espiritual de las personas y de la sociedad, al cual llamamos ethos. Estos 3 procesos se van a conjugar para darnos una visión de lo que es el ciclo vital, el cual está conformado por procesos psicosexuales y psicosociales que me permitirán ver a la persona como un sistema. En cuanto a la percepción cultural y social, sabemos que la menopausia y la adolescencia representan 2 de los hitos más significativos en el proceso biológico de una mujer, debido a que ellos me indican lo que es el inicio y el fin de la edad reproductiva. Pero a nivel social, ellos van a tener connotaciones distintas, debido a que mientras la adolescencia se observa como una etapa de desarrollo y de vitalidad, la menopausia va a tener implícita la idea de envejecimiento y de pérdida de la funcionalidad. Todo esto en el marco de la cultura occidental.
La cultura le otorga un significado a la realidad, transformando un evento que es netamente biológico en un evento cultural. El impacto psicológico de la menopausia está influenciado por la importancia que le asigna un grupo cultural a lo que es la procreación, la fertilidad, el envejecimiento y los roles de género femeninos. En cuanto a la relación que existe entre las actitudes de un grupo social hacia los roles de género y su transformación en el curso del tiempo van a ser muy variables entre las distintas culturas. Tanto así que lo único que podemos afirmar es que la realización personal de hombres y mujeres va a depender no de su estatus hormonal o de su estatus reproductivo per se, sino de las condiciones culturales y sociales imperantes. Desde los escritos de Margaret Mead, que fue una muy conocida antropóloga estadounidense, sabemos que el género constituye un campo de gran variabilidad en la experiencia humana. En la tradición mediterránea, que es la base de la cultura latinoamericana, el paradigma marianista equipara a la mujer con un ser de gran fuerza moral y espiritual. La relaciona con los varones de forma asimétrica y propone como modelo a la mater dolorosa, abnegada, sufriente, negada para el placer y solitaria. En la cosmovisión indígena, dualista, donde todo tiene una contraparte, la cual es complementaria y no jerárquica, se equiparaba a las divinidades femeninas con la tierra, la agricultura y la fertilidad, en donde también tenían la creencia de que la tierra que dejaba de producir simplemente ya no servía, no era útil para ellos y se abandonaba. La visión de la mujer en nuestra región enfatiza de una forma muy marcada la función reproductora, la cual, gracias al sincretismo o a una fusión religiosa, adquiere características divinas, en donde el rol excelso o el rol máximo femenino es el rol de la madre, sobrevalorando así la maternidad, pero una maternidad que tiene que ser pura, es decir, reprimiéndola de la sexualidad. Las mujeres mayores en la época precolombina eran depositarias de la tradición oral, por lo que mientras más edad tenían, más valor a nivel cultural y a nivel social adquirían, debido a que tenían más conocimientos que luego se encargaban de pasárselo a las futuras generaciones. Pero desgraciadamente la tradición cultural indígena para sobrevivir se tuvo que esconder y fusionarse con los elementos religiosos de la tradición europea. Los europeos trajeron la palabra escrita y a los letrados, que eran los abogados, y el poder de las mujeres se hizo menos importante a partir de la colonia, debido a que las mujeres tuvieron que adquirir una actitud sumisa ante los conquistadores, perdiendo poco a poco así su importancia. En los últimos 50 años, nuestros países han sufrido diversas crisis que obligaron a que se acelere el proceso de urbanización, rompiéndose así lo que es la familia extendida y el papel preferente de la abuela, que es la que normalmente velaba por las generaciones más jóvenes. Las mujeres de edad avanzada, aun si viven en la ciudad, poseen un bagaje cultural que los jóvenes actualmente han devaluado, debido a que ellos no lo encuentran útiles en las circunstancias actuales o en las circunstancias que les toca vivir. En suma, desde diversos orígenes se construye una actitud mayoritariamente negativa hacia las mujeres mayores. Dice el dicho popular, 2 mujeres de 20 valen más que una de 40. La expectativa de vida ha aumentado, pero persiste aún la relación entre la menopausia y el fin de la vida. Este pesimismo se relaciona con un incremento de los síntomas psicológicos y físicos de la menopausia y con demoras en obtener atención médica adecuada por parte de la población femenina. También, los médicos demuestran menos agresividad en el tratamiento de las mujeres. Las mujeres que acuden por infarto de miocardio tienen menor probabilidad de recibir trombólisis o aspirina. Al alta van a tener menor probabilidad de recibir betabloqueantes o aspirina o ser citadas más adelante para una angiografía, prueba de esfuerzo o revascularización, a pesar de que la revascularización esté asociada a una mayor sobrevida.
En algunas culturas o en algunas sociedades actuales, la actitud frente a la menopausia es negativa. La ven como un significado de pérdida de belleza y la autoestima de las mujeres se va deteriorando a medida de que se va acercando el momento de dejar de menstruar. En 51 entrevistadas por Bloch en Viena, entre 50 y 63 años de edad, se estudió cuáles eran sus expectativas hacia la menopausia. La mayoría de estas eran negativas. Expresaron esperar cefalea, depresión y malestar, pero aquellas que tenían las peores expectativas eran las que presentaban mayor sintomatología y mayor malestar en el momento de la menopausia, a pesar de su carga estrogénica o del reemplazo hormonal. Según un estudio reciente que se realizó en Sri Lanka, en donde la mujer no goza de una posición preferente en la sociedad, se encontró que un número abrumador de mujeres, un 87%, presentaba más de un síntoma en la perimenopausia. Entre estos síntomas tenemos en un 57.8% insomnio, en un 55.8% dolores articulares, en un 55.6% sudoración nocturna, en un 40.2% bochornos, en un 35.3% depresión y en un 33.3% cefaleas. En un estudio que se realizó en la India, en un área rural, se estudiaron a 100 mujeres premenopáusicas y a 100 mujeres posmenopáusicas para evaluar cómo eran sus actitudes frente a la menopausia y, asimismo, la cuantía de sus síntomas. Se encontró que 57% de las mujeres esperaban que la menopausia tenía un valor práctico. 63% de ellas expresaron la pérdida de algunas capacidades en la posmenopausia. 23% de ellas tenían la creencia de que la vida sexual acababa con la menopausia. 16% de estas expresaron pérdida de interés de sus esposos a partir de la menopausia. Y 11% se preocupaba por su sexualidad. 32% de las mujeres premenopáusicas y 43% de las mujeres posmenopáusicas expresaron no tener actividad sexual en el año de la encuesta. 38% de las mujeres premenopáusicas y 59% de las mujeres posmenopáusicas expresaron pérdida del deseo sexual. En un estudio que se realizó en 100 mujeres brasileras en una clínica de menopausia, se encontró que la mayoría de estas presentaba expectativas negativas y todas estas relacionadas a la presión social. En un estudio que se realizó en Dinamarca por Kuster y colaboradores, se encontró que la mayoría de los factores, principalmente los factores que predicen la calidad de vida de la menopausia son el estado de salud previo y las actitudes que tenga la mujer frente a la menopausia. En efecto, los factores culturales juegan un papel decisivo en la menopausia. En Rajput, en India, se hizo un estudio en el que se encontró que para la mujer hindú la menopausia suponía más bien una liberación de sus funciones tradicionales que un aspecto o algo negativo. Por otra parte, en la cultura japonesa la menopausia es percibida como un acontecimiento de escasa importancia. Y datos provenientes de Hong Kong indicaron que las mujeres aquejan en mayor proporción dolores inespecíficos osteoarticulares y sofocaciones en aproximadamente un 20%, en contraparte a los estudios que se realizaron en el occidente. La actitud cultural ante la menopausia puede ser un factor decisivo en la vivencia de la severidad de la sintomatología. Es necesario en nuestra cultura erradicar la idea de asociar a la menopausia con pérdida, debido a que no hay pérdida de la belleza, no hay pérdida del atractivo, ni de la sexualidad. La única pérdida real que hay es la pérdida de la gran parte de la función ovárica. Y esta, con el oportuno consejo médico, se puede compensar. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es María Gabriela Roa Vázquez y voy a seguir con el tema de las repercusiones sociales. En el plano social tenemos que la mujer climatérica de edad mediana se va a convertir en el centro de la dinámica familiar. Esta va a comenzar a tener una responsabilidad mayor en cuanto a la administración económica del hogar y en cuanto a
al cuidado de los adultos mayores, ya sean sus padres o sus suegros, y de sus nietos. Tenemos además la doble jornada, la cual pues va a requerir una carga mayor a quizás los 10 años precedentes, por lo mismo de que esta responsabilidad familiar y social aumenta. Cuando nos referimos a doble jornada, nos referimos a que esta mujer va a tener participación en el ámbito productivo, que sería su empleo, y en el ámbito reproductivo, que sería todas las tareas del hogar y familiares. En cuanto a la mujer trabajadora, esta tiende a estar expuesta a sobrecargas laborales. Esto va a traer como consecuencia el deterioro de su salud y de su bienestar, que a la larga puede tener síntomas un poco más severos y que pues van a ser influyentes en la manera en que tome la llegada de la menopausia. Tenemos además la contradicción de la posición y la condición, en el que la mujer va a tener cierto nivel educacional, pero esta no va a tener acceso o no accede a puestos de dirección que quizá en algún momento quería obtener. Y esto va a tener una disminución en su autoestima y en la satisfacción personal, que a su vez van a influir directamente en la severidad en que ella tome el síndrome climatérico. Cuando llegamos a la etapa de la jubilación, la competencia de esta mujer en el espacio público va a estar disminuida tanto en la parte física como intelectual, y esto va a traer miedo a la soledad y a todo lo que tiene que ver con la economía en el hogar. Los cambios hormonales en la perimenopausia van a ser diferentes para todas las mujeres. La perimenopausia tiene síntomas psicológicos y en mayor porcentaje fisiológicos. Y estos van a estar determinados por una parte cultural, que son las que vimos anteriormente, las que dio mi compañera anteriormente, y los cambios de rol, que son los que vamos a ver en este momento. Los cambios de rol. La menopausia va a coincidir en una etapa en la que los hijos ya van a tener más edad y van a empezar a adoptar conductas más adultas. Ya se ven jóvenes que dejan el hogar, se mudan, entran en el campo laboral, etcétera, y ya la mujer, la madre, tiene una diferente relación con ellos. Ya es una relación un poco más simétrica, en la que los hijos de repente no van a estar pensando en qué actitudes pueden tomar y cuáles no, por lo que puedan pensar sus padres. Los adolescentes tardíos y adultos jóvenes están más enfocados en realizar sus propias metas personales. En cuanto a las hijas, mujeres, ellas van a enfrentar el reto normalmente de ir por rutas que quizás generaciones precedentes no tenían abiertas, ¿sí? Y aquí la mujer se va a encontrar o se va a tener que enfrentar a una pérdida de los reforzadores primarios que pudo haber tenido en su crianza. Además, esta situación las mujeres, dependiendo de sus metas personales, van a ser tomadas. Si la mujer tiene una meta tradicional, que es la de ser madre solamente, va a ser un poco más complejo llevar esta situación, mientras que la mujer que tiene una meta personal propia y puede pertenecer, por ejemplo, a un grupo político, religioso, amical, va a ser un poco más sencillo sobrellevar esta carga. En cuanto al síndrome del nido vacío, es un término que ha sido hablado en muchas oportunidades por diferentes especialistas, y que se refiere a todas las mujeres perimenopáusicas que empiezan a tener cierta depresión y ansiedad por esto de que los hijos se van del hogar. Rubin dice que demostró que las mujeres pueden tener normalmente cierta tristeza por este suceso, más no depresión. Más no es una regla general tener depresión.
tenemos a la mujer emparedado, que es un término que se refiere a todas las mujeres que simultáneamente tienen que cuidar de sus hijos o de sus padres y de sus padres o parientes enfermos. Esto va a ser una carga energética muy fuerte para la mujer y que si se le agrega el trabajo, pues va a ser un poco más fuerte y severo de llevar. Ciertos estudios dicen que 1 de cada 10 mujeres van a ser una mujer emparedada y que 2/3 de ellas van a tener como consecuencias desfavorables en la salud y en sus finanzas. Cambios de pareja. Las mujeres en esta época de vida, cuando ya tienen un matrimonio o una pareja por más de 20 o 30 años, tienden a ser abandonadas o incluso pueden estar divorciadas. Y esto le va a abrir nuevas posibilidades de conocer gente, por ejemplo, o de tener pretendientes. También va a tener una disminución de los estrógenos en el funcionamiento digital. El adelgazamiento de la mucosa vaginal se relaciona con mayor susceptibilidad a enfermedades de transmisión sexual. Y la edad, por supuesto, pues que va a influir en la disminución de la respuesta inmune. También hay un punto importante en el cual los médicos asumen que las mujeres ya no tienen, después de esta etapa, relaciones sexuales y que aparte ellas, o sea, aparte de esta forma que los médicos asumen, ellas no hablan de este tema con ellos. Y estos hechos pueden determinar que algunos cambios producidos por las enfermedades de transmisión sexual se puedan interpretar como parte de la menopausia y no como un síntoma de esa infección. Eso hace que haya un retraso en el diagnóstico. Enfermedad o incapacidad del esposo. Es muy importante saber que la mayoría de veces que los hombres se enferman o empiezan a tener incapacidad por realizar las cosas, se encarga normalmente una mujer de esto, ¿sí? Normalmente es la mujer que ha vivido su vida con él y para ellas el estrés propio del envejecimiento se va incrementando, ya sea por la carga financiera que ésta va a tener que llevar, por el miedo a la soledad, porque tiene que eliminar o disminuir todos sus intereses y amistades personales, además que va a sentir impotencia y desmoralización por la enfermedad que tiene que manejar y por las horas en vela que ésta tiene que pasar. Es muy importante aquí los grupos de apoyo, ya que una mujer que sabe abordar estos temas va a ser una mujer un poco más capaz y la cual no va a tener una influencia muy grande si lo sabe manejar. Además de escuchar personas que también se encuentran en esta misma situación. Muerte del esposo. Ya la muerte del esposo pues es un poco más fuerte para la mujer, pero debemos saber además que la esperanza de vida de los hombres es menor al de las mujeres. Eso hace que haya más viudas. Y también hay otro punto, que es que normalmente las mujeres se casan con hombres mayores a ellas. Tenemos que Parkes en 1970 mostró los procesos psicológicos que se presentan luego de la muerte. Tenemos la reacción de choque o parálisis emocional, la ansiedad e intensa tristeza, ira y protesta, desorganización personal, que es en el que las viudas todavía no han replanteado su vida, y por último tenemos el dolor que ya se mitiga. Es lo común, que aunque siempre va a existir cierto sentimiento, el dolor se mitiga y la mujer empieza a comportarse como él, porque tiene cierta identificación con el marido, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los hombres viudos
asumen esto como un poco más fuerte que las mujeres. Sin embargo, debemos reconocer que hay un escaso apoyo para las mujeres en la parte social y que ellas están totalmente desprotegidas en este tema, tanto que no pueden incluso salir y defender sus bienes, sino que tienen que depender de familiares o de sus propios hijos para ello. Eso es en el caso de ciertos sitios, ya en algunos lugares pues ya la mujer está un poco más protegida en este tema. Pérdida del grupo de amigas y soporte social. En este punto es muy importante porque a esta edad las mujeres necesitan un grupo de apoyo y qué mejor que las amigas, ya que ellas son una fuente de intimidad y de ayuda, es un grupo o un espacio en el que se descubren sus sentimientos personales, es también una proporción a afiliación en el cual ella deja que que su amiga se convierta en alguien que pueda escucharla y viceversa, y que va a ser una influencia o digamos va a ser muy fuerte su muerte o su enfermedad, que dejan a la muerte sin un mecanismo de conservación de la autoestima. Ok, por último tenemos, para terminar, tenemos que se ha constatado que los factores sociales en esta etapa se van a relacionar directamente con las preocupaciones económicas y laborales. Y esto puede potenciar sinérgicamente síntomas psicológicos. Debemos también recordar que cada mujer es distinta. Todas las mujeres van a asumir el síndrome climatérico de forma distinta. Y esto va a tener mucho que ver con la cultura en la que se encuentra esta mujer y también en la sociedad en la que se desenvuelve. La incorporación de la mujer en el trabajo, su participación económica en la familia, su rol de sostén familiar, plantean que desde el punto de vista social y económico deben asegurar una atención médica. Por último, la Organización Mundial de la Salud define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado a la sexualidad. Por ello, el mantenimiento de la calidad de vida es fundamental para una buena salud. Buenas, mi nombre es Natalia Gandica y yo voy a hablar sobre la ansiedad y climaterio. La ansiedad y climaterio se encuentran relacionados con los cambios neurobiológicos y psicosociales que se presentan en esta etapa de la vida. Hablando un poco sobre la ansiedad, generalmente se presenta mayor en mujeres que en hombres. ¿Y en qué etapa? En la etapa perimenopáusica. La ansiedad es un trastorno psicológico o psiquiátrico y es incapacitante y muy frecuente. Hablando un poco sobre esto, que seguramente mis compañeros anteriormente ya los habrán explicado mejor. El climaterio es una etapa de la vida de la mujer por el envejecimiento fisiológica que se da por la pérdida funcional reproductiva. Y a su vez se generan cambios en otros procesos y sistemas como el cardiovascular, urinario y óseo. La insuficiencia ovárica es muy diferente para cada mujer, por lo tanto sus necesidades terapéuticas también son diferentes y hay que irlas acomodando a medida que va pasando el tiempo. En la etapa del climaterio se encuentra la menopausia, que es la última menstruación, pero médicamente se le dice la menopausia. Según la OMS, la menopausia es el paso de un estado reproductivo a un estado reproductivo en la mujer por su envejecimiento. Y según la OMS, uno es la última menstruación más 12 meses seguidos de amenorrea sin trastornos psicológicos o patológicos. Hablando de otro término importante, que es la perimenopausia, que anteriormente ya lo había nombrado, que es donde se generan mayor cuadros de ansiedad en las mujeres. Empieza antes de la menopausia con cambios endocrinológicos y biológicos
y continúa un año después de la menopausia, mientras que la posmenopausia es desde la última menstruación a los años siguientes, que ya sigue el climaterio también. Ya andando un poco sobre la ansiedad, como ya anteriormente dije, es un trastorno psiquiátrico, psicológico, que generalmente es mayor en mujeres, puede ser normal para poder sobrellevar el día a día, el estrés, el trabajo y todo eso, o puede ser patológica cuando es irracional. Pero cuando es racional, es irracional cuando el estímulo se presenta, se siente muy intenso, o cuando el estímulo está ausente, o sea, no existe un estímulo, y eso puede llegar a un deterioro clínico significativo. Relación ansiedad y menopausia. Algunos autores dicen de que no hay actualmente una relación con la ansiedad y la menopausia. Sin embargo, Bromberger hizo un estudio que duró 10 años, una muestra de 2.965 mujeres, donde algunas decían que tenían ansiedad y que les aumentaba cuando pasaron la menopausia, y otros decían que igual tenían mucha ansiedad de la menopausia y seguían teniendo mucha ansiedad después de la menopausia. Y después de 10 años, Bromberger llegó a la conclusión de que poca ansiedad basal antes de la menopausia tiene mayor riesgo de aumentar sus niveles, mientras que altos niveles de ansiedad antes de la menopausia en la transición permanecen igual altos. Hablando un poco más sobre la relación, una disminución de la actividad hormonal de los ovarios, como el estradiol, que es una hormona importante, hace un feedback negativo entre el hipotálamo, hipófisis, ovario, y genera cuadros de ansiedad. Por otro lado, los estrógenos y progesterona pueden antagonizar la acción de los glucocorticoides, ya que estos generan cuadros de ansiedad, y los estrógenos aumentan la eficacia del neurotransmisor serotonina. La interacción entre neurotransmisores y esteroides gonadales es muy compleja, ya que tiene una función moduladora, ya que uno afecta, si uno se complica o cambia, puede afectar significativamente en otros. Y el estrógeno, cuando hay una disminución, como por ejemplo en la menopausia, pueden presentar cuadros de ansiedad. Por lo tanto, el estrógeno demuestra tener efectos ansiolíticos. Además que los estrógenos pueden también afectar, afectar en varios receptores GABA, y además también hace una inhibición de la monoaminoxidasa y genera un turnover de la serotonina y la dopamina. También les voy a comentar un poco sobre los trastornos de pánico, que en las personas, o en las mujeres más que todo, los cambios en los niveles séricos hormonales, junto con la reducción brusca de progesterona y su metabolismo, puede presentar trastornos de pánico. Por ejemplo, una mujer embarazada tiene menos probabilidad de presentar trastorno de pánico que una mujer post-embarazo, ya que la mujer post-embarazo tiene una disminución de la progesterona y sus metabolitos. En las hormonas sexuales está relacionado con el locus coeruleus, porque dice que aquí el locus coeruleus tiene receptores para progesterona y estrógeno, y es la patogénesis de los trastornos de pánico. Y Peccirotti hizo un estudio con 45 mujeres donde llegó a la conclusión de que el síndrome climatérico es más prevalente en los trastornos de pánico que los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión mayor. Sin embargo, también los trastornos de pánico dependen de los antecedentes familiares psiquiátricos. Mi nombre es María Angélica Cáceres y para continuar hablaré sobre la relación que existe entre el climaterio y la depresión. La depresión puede ser definida como uno de los tipos de alteración del ánimo, que consiste en su disminución. En ella puede existir un grado variable de pérdida de interés o de dificultad para experimentar placer en las actividades habituales, y está acompañada de diversos síntomas psíquicos y físicos. La depresión tiende a ser más frecuente en las personas mayores, en las personas que tengan enfermedades crónicas o enfermedades muy graves, y también es más frecuente en las mujeres, en una relación de 2 a 3 mujeres por cada hombre. La depresión incluye síntomas y signos clínicos que pueden agruparse. Entonces tenemos
las alteraciones emocionales, que van a incluir la tristeza patológica, la angustia, la irritabilidad. Tendremos las alteraciones del pensamiento, que me incluye las fallas de la concentración, las fallas de la memoria, la desesperanza, la indecisión, el desinterés, la ideación delirante y también la ideación suicida. Tenemos las alteraciones somáticas, que incluyen el insomnio, el hipersomnio, la hiperfagia, la anorexia, los cambios de peso, la disminución de la libido, fatiga y algias. La alteración de los ritmos vitales, que lo que nos dice es que la persona depresiva puede sentirse peor a cierta hora del día, que por lo general es en las mañanas. Y por último tenemos las alteraciones de la conducta, que me va a incluir la lentificación, el mutismo, el llanto, la agitación y el aislamiento. El climaterio y la depresión. La depresión debemos tener en cuenta que es una consecuencia de la adaptación a factores sociales, ambientales y biológicos más que a factores laborales. Es por esto que el término depresión menopáusica fue retirado del cuarto manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, publicado en 1994. Si bien el déficit hormonal sí puede generar distimia en las pacientes, y el déficit hormonal aunado al deterioro de la calidad de vida me puede generar depresión latente en ellas. Debemos saber diferenciar lo que es un síndrome depresivo de un estado de ánimo depresivo, ya que este último es muy frecuente y es poco importante. En cambio, el síndrome depresivo provoca un verdadero sufrimiento en el paciente y también provoca una limitación en la realización de las actividades, con deterioro en las relaciones afectivas, laborales y sociales. Según la Organización Mundial de Salud, la depresión es una de las causas de salud que provoca mayor discapacidad. En las mujeres, durante el climaterio, los episodios de depresión mayor son generados principalmente por cambios hormonales, exactamente por concentraciones elevadas de hormonas foliculoestimulantes. Y también son generados en mujeres predispuestas o vulnerables cuando ocurren cambios en factores del estilo de vida, como los que están asociados con la maternidad, la familia, la fertilidad y también el atractivo de esta mujer. El síndrome depresivo. El síndrome depresivo se caracteriza por un estado bajo de ánimo, por tristeza, por apatía, disminución del placer y del deseo, incluyendo el líbido y el apetito, tendencia al lloro, pérdida de la alegría, pesimismo, pérdida de la autoestima, baja autovaloración, incluyendo sentimiento de inferioridad, de culpa, de inutilidad, pérdida de la autoconfianza. También incluye astenia, deterioro de las relaciones sociales y afectivas, pensamientos y autos autolíticos, llegando incluso al suicidio. Excesiva autocrítica, disminución de la concentración y memoria, irritabilidad y mal humor. El 10% de las mujeres durante el climaterio pueden presentar depresión, lo cual provoca que la mujer experimente sentimientos de desgano, irritabilidad e inestabilidad emocional, disminución del apetito sexual y también experimenta nerviosismo. Los factores de riesgo para padecer depresión con la edad adulta son 5 veces mayores en personas que ya hayan tenido un episodio depresivo. Aumentan a casi el 50% cuando la persona ha experimentado 2 episodios depresivos. Con 3 episodios aumenta el 70% y más de 3 episodios el factor de riesgo aumenta en un 90%. La depresión es más frecuente en la perimenopausia y en la posmenopausia debido a los cambios hormonales, y estos cambios hormonales unidos a la depresión están asociados o se les ha asociado a los bochornos. Los factores de riesgo para esta depresión incluyen antecedentes de depresión, trastornos disfóricos premenstruales, disforia relacionada también con anticonceptivos orales, depresión postparto, perimenopausia prolongada, mala calidad del sueño, afecciones crónicas de salud. La perimenopausia prolongada debe ser mayor a 2 años y también incluye, dentro de estos factores de riesgo, está la menopausia quirúrgica, la disfunción tiroidea y el bajo nivel educacional.
Algunos autores señalan que la disminución de las hormonas sexuales durante la menopausia afecta el estado de ánimo y predispone los estados depresivos. Otros afirman que la menopausia natural, a diferencia de la quirúrgica, no aumenta el número ni la intensidad de los trastornos depresivos severos. Sin embargo, estudios realizados en Santiago de Cuba han mostrado que en la menopausia quirúrgica las alteraciones psicológicas son más severas debido a que esta menopausia, el cambio hormonal es mucho más brusco. En cambio, en la menopausia natural se continúa produciendo andrógenos que son aromatizados a estrógenos y esto hace que las alteraciones psicológicas sean menos severas. La mayoría de los autores coinciden en algo y ellos señalan que los sudores nocturnos desempeñan una función relevante en los síntomas climatéricos en general, particularmente en la depresión. O sea que los sudores nocturnos desempeñan un valor fundamental en la depresión. Y le conceden un valor especial como predictiva de trastornos depresivos en la perimenopausia. Otros trastornos han demostrado que la depresión en las mujeres climatéricas estaba significativamente influenciada por lo que era el estatus económico, la relación matrimonial y la ocupación. Existe esta teoría del dominó que explica que los síntomas depresivos son causados por los fenómenos vasomotores. Ello lleva a una afectación del sueño y que como consecuencia de esto las pacientes van a presentar fatiga, irritabilidad y disminución del rendimiento diurno. Ok. En algunas sociedades avanzadas, la actitud hacia la menopausia es negativa, porque se le equipara con la pérdida de la belleza y esto lleva a que el autoestima se deteriore a medida que se aproxima el momento de llegar a la menopausia. Un estudio realizado en Sri Lanka, donde la mujer no goza de una posición preferente en la sociedad, nos muestra que un número abrumador de mujeres, siendo el 87%, mostraba más de un síntoma en la perimenopausia. Especialmente insomnio, dolores articulares, sudoración nocturna, bochornos, depresión en un 35,3% y le seguía las cefaleas. Y en la India, para contrarrestarlo, en un área rural se estudiaron a 100 mujeres premenopáusicas y 100 mujeres posmenopáusicas y en ellas no se encontró que la menopausia se asocia a la depresión, excepto cuando las relaciones conyugales eran conflictivas. Por último, ya han quedado rechazadas las nociones de que la disminución estrogénica por sí sola determina depresión en un grupo importante de mujeres. Existen, sin embargo, cambios transitorios como dificultades en el sueño, cansancio, discreta irritabilidad, que están asociados a las fluctuaciones de estrógenos en la transición menopáusica. Sin embargo, las mujeres que han tenido cuadros de depresión previamente, incluyendo el síndrome disfórico premenstrual o cambios desfavorables en su estado de ánimo frente a la exposición a anticonceptivos hormonales, presentan mayor riesgo a que se les genere depresión durante este momento. Como se ha expresado anteriormente, la vivencia de la premenopausia está determinada por una compleja interacción de factores sociales, culturales y biológicos, y es por esto que se debe examinar a la mujer con síntomas emocionales antes de prescribir antidepresivos o recomendar terapia hormonal. Y sería prudente referir a un especialista en psiquiatría a pacientes con antecedentes de trastorno psiquiátrico y síntomas del ánimo, y es obligatorio referir a las pacientes con síntomas psicóticos y a aquellas que expresen deseos de morir, matarse o matar, referirlos a un especialista psiquiátrico. Una vez determinada la existencia de una depresión clínica en una mujer sin antecedente ni personal ni familiar, de trastorno bipolar y sin síntomas psicóticos, ni ideación suicida, se puede prescribir antidepresivos y esperar hasta 3 semanas para que estos antidepresivos surjan efecto.
Mi nombre es María Gabriela Caicedo y les voy a hablar sobre la relación que existe entre la menopausia y la sexualidad. La sexualidad se modifica durante el climaterio por distintos factores. Pueden ser genitales, como la dispareunia, que significa la sensación de dolor durante el coito, así como también fisiológicos, como lo es la pérdida de líbido, el insomnio, los sofocos y la astenia. También se presentan factores socioculturales, tales como la sensación de avejentamiento, que es cuando una mujer siente que está envejeciendo y perdiendo su feminidad, su utilidad para la sociedad como tal. Y entre los factores socioculturales entra también el síndrome de nido vacío. Importante recalcar que hay factores psicológicos contundentes como lo es la depresión, la irritabilidad y la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? Es cuando la mujer siente como que está más pendiente de lo que es su conducta sexual y la respuesta sexual de su pareja, en vez de estar más pendiente de lo que es el placer propio. Y eso le afecta psicológicamente. ¿Qué pasa con la menopausia? Cuando la mujer llega a este periodo, empieza a sentir que está envejeciendo y esto va a causar algunas alteraciones en su mente, como lo es tener miedo al embarazo, ya que hay lo que es retrasos en su menstruación, conocido como baches amenorreicos, y esto también lleva un miedo a es un miedo al deseo gestacional, el deseo gestacional como tal. ¿Por qué la mujer tiene miedo al embarazo? Porque en esta edad, ya que tiene una edad un poquito más avanzada de lo que debería ser, hay más probabilidades de que sus hijos salgan con enfermedades cromosómicas, así como también se sienten juzgadas por la sociedad, por la edad que presentan y quedan embarazadas tardíamente. Y también porque tienen miedo a embarazarse porque ellas a esa edad no es recomendable usar los anticonceptivos orales, que son los más importantes para evitar el embarazo, debido a que ellos causarían en ellas un aporte extra de estrógenos, lo que podría causarles algún tipo de cáncer. ¿Qué pasa? Ellas también presentan miedo al acto sexual. ¿Por qué sucede esto? Porque en esta época ellas presentan dolor durante el coito secundario a una vaginitis atrófica, lo que conocemos como dispareunia, que ya venía comentándoles, y esto lo que va a hacer es que la mujer piense y sienta que ya el acto sexual no es placentero, sino más bien una agresión. En este periodo también ellas presentan lo que es el miedo al cáncer, tanto uterino como cáncer de mama, por los desarreglos menstruales, y es importante recalcar que el cáncer de mama cada vez es más frecuente en países desarrollados. Por eso es tan recalcante, tan notario. También hay miedo a la vejez. ¿Qué pasa? Que la mujer empieza a sentir que está envejeciendo, que pierde la feminidad, que pierde la utilidad en la sociedad, y esto psicológicamente la va a tener afectada. Hablemos de lo que es la respuesta sexual. La respuesta sexual se da por 5 fases características. Primeramente lo que es el deseo, seguido de la excitación, que la excitación va a envolver todo lo que es la lubricación, la dilatación vaginal, el aumento del tamaño de los labios mayores y menores, así como también el aumento de tamaño del clítoris, de las mamas, de los pezones. Y aquí hay una elevación uterina, así como también lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión muscular y de la tensión arterial. Seguido de esto vamos a entrar a la tercera fase, que es la fase MZ, que no es más que mantener la excitación de una manera lineal. No va ni aumentar ni disminuir la excitación, sino que va a seguir lineal hasta llegar a lo que es el orgasmo, que es la cuarta fase. Y esto significa que va a haber una liberación de tensión sexual, que es caracterizada por contracciones no solamente uterinas, sino también del esfínter anal y lo que es toda la plataforma orgásmica. Para así concluir en la última fase, que es la resolución. Y en esta fase no es más que volver al principio de estas. Si una de estas fases se encuentra alterada o disminuida, se conoce como una disfunción sexual y la persona debería acudir a un médico, sea ginecólogo, sea psiquiatra o psicólogo, o a todos en conjunto, como se sienta mejor. Durante la menopausia se presentan distintas alteraciones, como venía comentando, la disminución o ausencia de líbido, la disminución de la excitación, que conlleva una disminución de la lubricación, y la dispareunia, que lo he comentado, y la anorgasmia, que la anorgasmia es la disminución o la ausencia de orgasmos. Hablemos de la libido. La libido es el deseo sexual
Y esta puede estar alterada, disminuida por distintas causas, sean hormonales, por disminución de testosterona y estrógenos, sean psicológicos, que son alteraciones que vienen acompañadas comúnmente en la clínica de climaterio. Así como también lo que es la dispareunia, que ya les he comentado. ¿Qué pasa? Que la libido se controla hormonalmente por la interacción entre los estrógenos y el sistema dopaminérgico. Este último, el sistema dopaminérgico, está estimulado por un pico de testosterona que ocurre preovulación. Y durante la menopausia, ¿qué es lo que sucede? Este control hormonal está alterado. ¿Por qué? Porque disminuyen las hormonas, tanto femeninas como masculinas. Femeninas sería el estradiol y masculinas la androstendiona y la testosterona. ¿Por qué en la diapositiva coloqué la testosterona en rojo y subrayada? Porque es importante que se sepa que la testosterona es la hormona principal para producir la libido. ¿Qué papel cumplen los estrógenos con la libido? Ellos se encargan de la neuro y psicoplasticidad, que es la base de la energía psíquica en la libido, así como también de lo que es la transmisión de señales nerviosas, favoreciendo así la percepción de estímulos, tanto gustativos como olfatorios y vibratorios, que son sumamente importantes en la atracción sexual. Si perdemos estos estrógenos, que es lo que sucede durante el climaterio, va a haber una disminución de lo que es la secreción sudorípara y sebácea. Esto me va a llevar a una disminución de feromonas, que es lo que comúnmente se conoce como olor a mujer, que también es sumamente importante, en lo que es la atracción sexual. Durante el climaterio se presentan anomalías psicológicas que ya les venía comentando, que son lo que es la ansiedad, el insomnio, la depresión y la irritabilidad. Todas estas me pueden favorecer lo que es el descenso libidinoso, así también como lo es el deterioro de la calidad de vida de las mujeres con clínica climatérica. Y esto me conlleva a la disminución del apetito sexual, por lo que está totalmente afectando a la parte sexual de una mujer que esté en este periodo como tal. Y así también va a disminuir lo que es el autoestima. ¿Por qué disminuye la autoestima? En esta época la mujer empieza a tener pensamientos negativos en cuanto al sexo. Ella dice, yo soy vieja, estoy envejeciendo, soy una persona inútil, mi piel ya no es tan linda, no es tan tersa, aparte la firmeza de mis mamas ha decaído, y todo esto la hace pensar, la hace sentir que ya se ha acabado el tiempo para disfrutar del coito, de las relaciones sexuales. También tenemos una segunda anomalía, que es lo que ya había hablado, que es la excitación y la lubricación. Master y Johnson describieron en 1966 una disminución de la excitación sexual durante la menopausia. ¿Por qué? ¿Por qué disminución de la excitación y la lubricación? Porque en este periodo disminuye lo que es la tensión muscular y el flujo vaginal durante la interacción sexual, y esto va a disminuir como consecuencia lo que es la excitación y la lubricación. La dispareunia, que tanto les he comentado, que es el dolor durante el coito, ocurre por muchas cosas, muchas causas. ¿Qué pasa? Que a esta edad es normal o es común ver atrofia genital, que va a producir un adelgazamiento del epitelio, así como el acortamiento y la longitud y anchura vaginal, que es comúnmente llamado cleisis. También hay pérdida de la elasticidad, que va a favorecer a lo que es la erosión y el sangrado, que esto me va a causar a mí dolor durante el coito, así como también la disminución de la lubricación de las glándulas de Bartolino, lo que me va a provocar un menor o nulo fluido lubricante, que causará también dolor. También va a haber una alteración del pH vaginal, hay una disminución de la acidez, y esto me va a aumentar como consecuencia la vaginitis microbiana, más que todo en infecciones micóticas. También encontramos el adelgazamiento del epitelio uretral y vesical, que me puede provocar un síndrome uretral postcoito. Todo lo que les estoy comentando ahorita me va a producir lo que es la dispareunia. Y esto me va a dar una retroalimentación negativa, me va a dar por retroalimentación negativa lo que es la disminución de la libido. Quiero acotar aquí algo importante. La atrofia genital va a aumentar mayormente durante un periodo de tiempo durante los años, a diferencia de las alteraciones psicológicas que cesan o ceden durante los años, durante el tiempo.
Y el acortamiento de la longitud y anchura de la vagina es a veces, y es común verlo estadísticamente, que hay acortamiento casi total en mujeres mayores de 80 años. Hablemos de la cuarta anomalía durante la menopausia, que es la anorgasmia. Ya sabemos que es la disminución o ausencia de orgasmos, y quiero que sepan que cuando esta aparece suele ser parcial. Fisiológicamente hablando, la plataforma orgásmica se basa en la vasocongestión del tercio externo de la vagina y durante la menopausia se encuentra muy disminuida, lo que me va a causar que el número de orgasmos disminuya. En cuanto a la frecuencia, hay bastantes estudios estadísticos muy buenos que nos dicen que los coitos y orgasmos disminuyen a lo largo de la vida de la mujer, y esto resalta más en la época de la menopausia. ¿Qué pasa? La mujer durante la menopausia disminuye el número de actos sexuales, el número de coitos. Pero ¿quién lo decide más, el hombre o la mujer? Según estudios, lo decide más el hombre. ¿Por qué? Porque ellos le da miedo hacerle daño a su pareja, por lo que ya veníamos hablando en las anteriores diapositivas, la falta de lubricación, la baja autoestima, y también ellos presentan el miedo de hacerse su propio daño durante la penetración. Si no hay lubricación, pues ellos pueden autolesionarse. También sienten cansancio por el enlentecimiento de que la mujer tenga una buena respuesta sexual y pretenden o piensan que lo mejor es evitarlo o disminuir los actos sexuales. Y la ausencia de feedback positivo en la respuesta sexual de la pareja obviamente los va a afectar a ellos y por eso toman esta decisión. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Joaquín Helvis y otro tema que vamos a tratar en este capítulo de menopausia y sexualidad es la histerectomía total. Clásicamente se contempla la histerectomía como un factor perjudicial en la relación sexual debido a que se le atribuía al cervix un papel erógeno. Llamamos zonas erógenas a aquellas que por su sensibilidad causan placer al ser estimuladas por el gran número de terminaciones nerviosas que tiene. Pero el cervix no es conocido como una zona erógena. Con respecto a lo anterior de que se consideraba un factor perjudicial, recientemente se han publicado muy buenos estudios que afirman que la histerectomía favorece todos los aspectos del componente sexual, llámese líbido, coito u orgasmo, debido a que la mujer se siente liberada de la posibilidad de gestación y de todos aquellos trastornos menstruales que provocan la indicación de este tipo de cirugías. El ginecólogo, al interrogar a la paciente menopáusica, debe ser por su actividad sexual, tomando en cuenta la sequedad vaginal, el líbido, la dispareunia, la frecuencia de los coitos y de los orgasmos. Son muy pocas las mujeres, sobre todo las de estrato socioeconómico cultural medio-bajo, las que van a consultar estos problemas por iniciativa propia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el interés del paciente en solucionar estos problemas, ya que muchas mujeres lo tienen ya por asumido y no representan un problema para ellas. Hay cuestionarios de 25 o 30 preguntas para indagar sobre o para valorar la actividad sexual en la menopausia. Es muy importante también realizar un tratamiento efectivo, pero para esto debemos determinar si el problema inició con la menopausia, surgió con la menopausia, o si es un problema anterior a este, o si es un problema previo que se ha exacerbado con la menopausia. Otro punto importante que para mí es muy importante recargarlo es el autoestima, puesto que él nos va a contribuir en lo que es nuestra salud y el equilibrio psíquico, ¿sí? El autoestima constituye un marco de referencia en interpretar la realidad externa y las propias experiencias, ya que nuestras propias experiencias van a influir en lo que es el rendimiento, van a condicionar las expectativas y la motivación que tenemos, así como también contribuyen en la salud y el equilibrio psíquico. Un estudioso del tema, Nathaniel Branden, en su libro El respeto hacia uno mismo, enfatiza la importancia de la autoestima de esta manera. Cito: díganme cómo juzga una persona su autoestima y les diré cómo actúa esa persona en el trabajo, en el amor, en el sexo, como madre, en cada aspecto importante de su existencia y hasta dónde puede ascender en la vida. La reputación que nos forjamos ante nosotros mismos, es decir, nuestra autoestima,
es el único factor de fundamental importancia para alcanzar la plenitud. Grosso modo, podemos decir que según cómo juzga una persona su autoestima, se sobreentiende cómo actúa en el sexo y en cada aspecto de su existencia. Es evidente y es obvio que aquellas mujeres que tienen una personalidad equilibrada, una autoestima adecuado, evidentemente presentan satisfacción, no solamente en su vida sexual, sino también en su vida personal y familiar. Experimentan un climaterio menos sintomático y asumen los cambios del mismo positivamente. Caso contrario pasa en las mujeres que tienen disminución de la autoestima, quienes expresan con mayor severidad el síndrome climatérico, de tal manera que una baja autoestima va a influir en el deterioro de la imagen, en no logro de las metas trazadas y en la realización personal. Tomar en cuenta esta frase, el autoestima es el sistema inmunológico de la conciencia. En cuestiones de pareja podemos tener varias situaciones. Una pareja que sea estable pero que tenga una comunicación inadecuada o una mala comunicación. La mujer va a disminuir su condición o se siente disminuida su condición de femineidad con temor a la pérdida de la pareja o de no encontrarla en el caso de que no la tenga. En algunos casos el esposo, cuando es contemporáneo con la mujer, busca la compañía de mujeres más jóvenes. Esto evidentemente va a influir en la autoestima de la mujer, la cual va a sentirse insatisfecha personalmente, familiarmente y obviamente va a influir en su matrimonio. Tal situación conduce a los desequilibrios de la esfera psíquica que se pueden expresar en depresión, tristeza e irritabilidad. El no tener una autoestima positiva va a impedir un adecuado crecimiento psicológico. Cuando se posee una buena autoestima, actúa como sistema inmunológico de la conciencia, lo que decía anteriormente, pues le va a conferir dándole resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Si es baja, disminuye la resistencia frente a las adversidades de la vida. Mientras más sólida sea la autoestima, mejor equipado estará para enfrentar todas aquellas adversidades de la vida. Otro punto es la disfunción sexual en la menopausia. Ya conocemos que la menopausia es un factor de riesgo para el desarrollo o acentuación de los problemas relacionados con la sexualidad. ¿Sí? Las disfunciones sexuales son probablemente la causa más común de salud que tienen las mujeres en la clínica en la menopausia. Por ello, existen la hipótesis de que la disminución de los andrógenos y estrógenos durante la menopausia puede ser responsable de la alteración sexual, de la alteración de la función sexual. Sin embargo, se sabe que pueden existir otras causas u otros factores que también pueden afectar la función sexual, como son el abandono de las relaciones sexuales, la edad, problemas físicos o mentales, la salud deteriorada, la pérdida de la pareja o la pérdida del empleo y los medicamentos que puedan afectar la función sexual. En fin, son muchos los problemas psicosociales que pueden afectar la vida sexual durante esta etapa. Los problemas sexuales son importantes y deben tratarse con un especialista según sea el caso. Buenas, mi nombre es Pedro Castellanos y les voy a exponer sobre las alteraciones psicológicas asociadas a la depresión. Como mi compañera anteriormente dijo, hay una gran cantidad de hipótesis que trata de explicar la causa de la depresión en las mujeres durante el climaterio. Entre ellas encontramos una hipótesis la cual establece que va a haber un aumento del estrés psicosocial del climaterio. ¿Por qué? Porque la menopausia es un evento muy significativo en la vida de la mujer, ya que marca el final de su etapa reproductiva. Esto va a estar influenciado por otros factores culturales, sociales y económicos, lo cual va a generar más estrés. Y este estrés va a traer consigo el aumento del cortisol. Este aumento va a causar cambios en los valores de los esteroides gonadales, tales como estrógenos y progestágenos. También esto a su vez va a generar la afectación del estado de ánimo y va a terminar como una depresión. Hay una gran variedad de síntomas, pero los más frecuentes son los de origen psicológico. Esto creará insatisfacción personal en la mujer
y va a dificultar todas sus relaciones interpersonales, tanto con su familia como con su pareja, como con sus amigos e incluso en el trabajo. Como sabemos, el envejecimiento es un proceso continuo que tiene distintas etapas, entre las cuales podemos mencionar la niñez, la adolescencia, la edad adulta, el climaterio y por último la senectud. Aquí vamos a hablar específicamente del climaterio y la transición de esta etapa dependerá de dos factores a grosso modo, del factor genético y del factor ambiental. Vamos a escribir un poco más profundo el factor ambiental, en donde encontramos el contexto social, la situación económica y el contexto cultural. Estos tres son igual de importantes que los cambios fisiológicos o biológicos, que viene dado por la disminución de la producción de estrógenos y progesterona. Entonces, todos estos en conjunto a la personalidad de la mujer va a determinar la reacción o la manera como ella va a afrontar los síntomas propios del climaterio, es decir, cómo va a afrontar el síndrome climatérico. En otras palabras, va a determinar la respuesta de la mujer, es decir, si va a afrontar los síntomas climatéricos de una manera positiva o de una manera negativa. Como dato curioso, tenemos que aproximadamente el 10% de las mujeres en el climaterio atraviesan por una depresión. Normalmente la depresión viene acompañada de otros síntomas, como lo es la astenia, la irritabilidad, la ansiedad, ya que ellas están necesitadas de apoyo y comprensión. También va a haber una disminución de la libido y nerviosismo. Existen otros factores de riesgo que pueden causar trastornos depresivos, como lo son antecedentes de depresión, de disforia relacionada con el uso de anticonceptivos orales, de trastornos disfóricos premenstruales y de depresión postparto. También están factores como son los síntomas vasomotores severos. Aquí encontramos los famosos bochornos o sudores nocturnos, o también los sudores nocturnos. Vamos a encontrar la mala calidad del sueño, lo que se conoce como insomnio. Vamos a encontrar otro factor que es la perimenopausia prolongada, que es aquella que dura de 2 años o más. Vamos a encontrar la menopausia quirúrgica, que se conoce como el procedimiento quirúrgico oforectomía. Tenemos pérdidas significativas de algún ser querido y por último afecciones crónicas de la salud. La teoría del dominó básicamente establece que los fenómenos vasomotores van a ser los causantes de los síntomas depresivos. Entonces, si una mujer cuando va a dormir se siente, suda mucho y deja la cama empapada, no va a poder conseguir una buena calidad de sueño. Y esto al día siguiente se va a traducir con fatiga, va a estar irritable y va a disminuir mucho su rendimiento. Bueno, las mujeres perimenopáusicas tienen mayor riesgo en padecer episodios de depresión mayor. Y chicos, esto es muy importante. La depresión no tratada puede exacerbar otras comorbilidades como enfermedades cardíacas, diabetes y osteoporosis, así como incrementa el riesgo de suicidio. Otros estudios han demostrado que la depresión en las mujeres climatéricas está significativamente influenciada por la ocupación, el estatus económico, la armonía matrimonial y la menopausia. Aquí voy a hacer un paréntesis en lo que es la armonía matrimonial. Ya les voy a explicar con ejemplos. Ejemplo, una mujer que tiene un matrimonio estable y además de eso tiene una buena comunicación con su marido, va a tener una autoestima alta y esto le va a ayudar a ella a tratar de resolver cualquier problema que se le presente en cualquiera de los ámbitos, tanto sociales como laborales como personales. Otro ejemplo, tenemos aquella mujer que tiene un matrimonio estable, pero tiene mala comunicación. Inconscientemente va disminuyendo su feminidad y esto
le va creando temor poco a poco de que su pareja la llegue a dejar y peor aún, o sea, que no, si en caso de que la deje, no pueda conseguir a cualquier otra pareja. Por último ejemplo, yendo a otro polo, es aquella mujer cuyo marido le ha sido infiel, el marido le ha sido infiel. Esto le va a tener grandes repercusiones en su autoestima. Y no nada más le va a afectar a ella, sino también le va a afectar a su familia. La irritabilidad es uno de los síntomas que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres durante el climaterio, aproximadamente en el 70% de estos. Y normalmente se acompaña de síntomas depresivos, también de enojo, de tensión, de comportamiento hostil, de sensibilidad, intolerancia, frustración y por síntomas físicos, tales como disforia, tristeza, vulnerabilidad y alteraciones de la autoestima. Recuerden que todo esto viene junto. El insomnio es muy importante y se define como la dificultad para conciliar el sueño, para permanecer dormido. También puede llegar a presentar despertares nocturnos, pero incluso la persona puede tener sueños, pero estos no son reparadores. Y todo esto durante el último mes. Es de origen multifactorial. Y al haber un mal hábito de sueño, pues va a afectar negativamente la calidad de vida y va a tener sus repercusiones en la salud. Normalmente el insomnio se asocia con despertar temprano con incapacidad de volverse a dormir, que es la más frecuente de todas. También se asocia con la apnea del sueño, con la hipopnea y con la privación total del sueño. Las mujeres posmenopáusicas tienen más problemas para dormir que las premenopáusicas. Existe una correlación muy alta entre el insomnio y los bochornos, es decir, los síntomas vasomotores. Un sueño no reparador va a afectar el estado de alerta de la mujer y va a haber menor actividad mental. Por lo tanto, va a disminuir su productividad o rendimiento. Todo esto va a venir acompañado de irritabilidad y va a tener un resultado en donde se va a afectar sus relaciones interpersonales, tanto con familia como con amigos. Mi nombre es Miguel Faraco y me corresponde hablarles sobre el tratamiento en el climaterio. Este es un punto muy importante que debemos saber manejar como futuros médicos debido a todas las manifestaciones clínicas que se van a presentar durante esta etapa de la vida. Principalmente pues se van a dar dos tipos de trastornos durante esta etapa. Los primeros van a ser los trastornos psicológicos, los segundos van a ser los trastornos sexuales asociados al climaterio. Primero pues vamos a hablar sobre el tratamiento de los trastornos psicológicos, que básicamente pues van a estar dados por lo que es el reemplazo hormonal, la psicoterapia y los psicofármacos. El reemplazo hormonal pues va a estar dado por lo que es la terapia estrogénica sustitutiva, que va a ser la principal opción para los síntomas ansiosos leves y para infinidad de síntomas leves que se presentan en esta etapa. Esta terapia mejora lo que son los trastornos disfóricos, como son la tristeza, la irritabilidad, el insomnio y la dificultad para concentrarse, y mejora otros síntomas que se pueden presentar, como son la astenia, los sofocos, las sudoraciones, vértigos, los mareos, las cefaleas, las palpitaciones, las artralgias y las mialgias. Toda esta terapia va a estar indicada con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Otra terapia muy importante es la psicoterapia, y dentro de ella vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener el psicoanálisis, que actualmente pues, es muy poco utilizado porque se dice que la conducta de estas pacientes en esta edad en la que se da comúnmente el climaterio, pues es muy poco modificable con estas terapias, por lo tanto pues no se usa mucho, es poco utilizado. Luego podemos tener también la psicoterapia conductual, que esta va a estar con el fin de lo que es pues, modificar las fobias y otra alteración como es el insomnio en estos pacientes.
Y estas terapias pues van a requerir un refuerzo periódico para evitar lo que son las recaídas o las recidivas. También vamos a tener la psicoterapia cognitiva, que esta va a estar indicada con el fin de modificar todos esos pensamientos incorrectos que tengan estos pacientes sobre todas estas alteraciones que se pueden presentar en el climaterio, y principalmente pues va a estar indicada para tratar lo que son las alteraciones que se pueden decir así, que son las más graves que se pueden presentar en el climaterio, como son la depresión y la ansiedad. Y como última terapia, pues tenemos la psicoterapia de apoyo, que es muy básica, es la más común y es la que se establece en la relación médico-paciente. Es muy importante que el médico sepa entender y comprender al paciente y pues que le brinde una confianza, que le brinde un buen interés y que le fomente una motivación a este paciente para evitar que se presenten todos estos síntomas psicológicos. También vamos a tener pues tratamientos farmacológicos, ¿sí? Los psicofármacos, que van a estar más que todo pues, indicados con el fin de tratar la depresión, que como ya se dijo, pues es una de las alteraciones pues, más graves y que se puede presentar en esta etapa. Y puede haber dos tipos de depresión: la depresión con ansiedad, en la cual se van a indicar antidepresivos con efecto sedante, y la depresión con inhibición, en el cual pues vamos a indicar unos antidepresivos desinhibidores. Esto es muy importante que lo sepamos, que durante la implementación de los psicofármacos, pues tenemos que asociar las técnicas psicoterapéuticas, que pueden ser conductuales o cognitivas. Dentro de las conductuales, pues es muy importante que se le fomente al paciente que tenga pues una vida muy tranquila, en la cual pues sonría, cante, haga todas esas actividades que él quiera hacer, que las disfrute. Que se le fomente al paciente que salga, que no se quede encerrado en casa, y que haga actividades como deportes al aire libre. Todo esto para evitar pues, que se presenten todas estas alteraciones psicológicas. En cuanto a las técnicas psicoterapéuticas cognitivas, principalmente es darle información sobre el climaterio al paciente para que se eduque y se eliminen todas esas ideas preconcebidas y erróneas sobre todas estas alteraciones que se presentan en esta etapa, fomentarle un buen optimismo, que tenga confianza en sí mismo y tratar el tema de la autoestima. Esto es muy importante debido a que la autoestima disminuye bastante en estos pacientes. Y pues esto puede llevar a alteraciones psicológicas, como son la depresión y la ansiedad. Entonces, en cuanto al tratamiento de la depresión, pues principalmente va a estar dado por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Este es el que más se utiliza, son los más importantes, debido a que pues, sirve para los ambos tipos de depresiones. Y también pues, es el más utilizado debido a que es el que presenta mínimos efectos secundarios en los pacientes que consumen este tipo de fármacos. En el caso de que los pacientes presenten ansiedad, vamos a indicar lo que son las benzodiazepinas de acción corta, como en el caso del alprazolam, también muy indicado en el caso de que haya ansiedad. Y esto es muy importante que lo sepamos, y es que el efecto terapéutico de todos estos fármacos se va a comenzar a observar en la tercera o la cuarta semana después de que se comience estas terapias. Y también es muy importante que no se abandone la terapia hormonal sustitutiva. Bueno, hay que destacar de que esta terapia hormonal sustitutiva no va a curar la depresión por sí sola, pero va a ayudar a evitar todas esas alteraciones mínimas o todos esos síntomas secundarios que pueden conllevar a una depresión o a una ansiedad. Entonces es muy importante que se relacionen ambas terapias. Y por lo tanto, pues se puede llegar a la conclusión de que en cuanto al tratamiento de los trastornos psicológicos, pues es un tratamiento combinado que va a constar principalmente del reemplazo hormonal, de una buena psicoterapia y de la utilización de psicofármacos en el caso de que se presenten trastornos psicológicos graves como son la depresión o la ansiedad. Ahora bien, pues hay algunas recomendaciones que se le dan a los pacientes para evitar todo este tipo de trastornos, como lo son el dormir bien, hacer ejercicio, hacer actividades al aire libre, mantenerse activo, evitar el consumo de bebidas alcohólicas,
evitar el consumo de tabaco, ¿sí? Una buena alimentación, es decir, que tengan una buena alimentación balanceada para evitar trastornos alimenticios, ese tipo de trastornos que pueden llevar a trastornos psicológicos, y tener una vida social activa, evitar estar aislado y tratar de relacionarse con seres queridos, con familiares, con amigos, para pues aumentar lo que es la confianza, la autoestima, todas esas determinantes que nos pueden evitar pues, trastornos psicológicos. Ahora, en cuanto al tratamiento de los trastornos sexuales, esto es muy importante que lo sepamos debido a que tarde o temprano algunos síntomas se pueden presentar en esta etapa. Se ha observado de que la administración de estrógenos vaginales y lubricantes no hormonales pues son muy importantes. Todo esto para evitar lo que son las relaciones sexuales dolorosas. Esto es muy importante debido a que una de las alteraciones más frecuentes, sobre todo en las mujeres en la etapa del climaterio, es la falta de lubricación que puede llevar a las relaciones sexuales dolorosas. También la administración de estrógenos sistémicos, andrógenos y la estimulación de la fantasía sexual es muy importante. Todo esto para lo que es el tema del aumento de la libido sexual, debido a que en estos pacientes hay una disminución de la libido y esto pues repercute en lo que es la confianza y la autoestima y también en la vida sexual con su pareja. Entonces es muy importante este punto. También el apoyo psicoterapéutico, es decir, la educación sexual, aquí juega un papel muy importante tanto el paciente como la pareja, debido a que deben ir pues a terapias de pareja y tener una buena educación sexual para que sepan que existen pues más actividades sexuales que no solo se basen en el coito, que pueden ayudar a estimular y a tener una buena relación y pues aumentar la libido también. Y como último, pues vamos a tener la terapia conductual y cognitiva. Todo esto pues va a estar destinado a evitar todos esos tabúes y todas esas ideas preconcebidas. También aquí pues también juega un papel muy importante tanto el paciente como la pareja sexual. Todo esto para que se haga una buena estimulación precoito y para que estén pues, bien informados en cuanto a las actividades sexuales. Todo esto para aumentar la libido, para tener una buena lubricación, para evitar las relaciones sexuales dolorosas y todo esto pues para evitar los trastornos que se puedan presentar en este tipo de pacientes. Entonces básicamente pues estas son los dos tipos de trastornos que se van a presentar en el climaterio, que son los trastornos psicológicos y los trastornos sexuales. Y pues las terapias son muy básicas, pero son muy importantes que las sepamos manejar para pues ser buenos médicos y tratar de evitar todas estas complicaciones en nuestros pacientes. Hola, mi nombre es Albany Ramírez, cédula 25-375-460. Yo les voy a dar las conclusiones para cerrar el tema de climaterio y menopausia en la mujer. Entonces, de forma simplificada y concreta, podemos concluir que el climaterio y la menopausia no son una enfermedad, no son una patología, son una etapa que forma parte del ciclo de la vida de la mujer, las cuales se ven influenciadas por diversos factores, los cuales son tanto personales como sociales, económicos, culturales y ambientales. Y estos pueden disminuir o agravar la sintomatología que presente la mujer en esta etapa de su vida. Está recomendado por los especialistas que la mujer lleve un control ginecológico y de la mano también con su endocrinólogo, o que busque algún especialista en la materia para indicar algún apoyo hormonal mediante fármacos y así ayude a que la mujer tenga una mejor calidad de vida. Hay mucha información al alcance de un clic. Hoy por hoy no es tan frecuente ver gente aglomerada en una biblioteca. Las personas hemos aprendido a manejar la tecnología tanto para bien como para mal y en este caso debe ser aprovechada para beneficio propio y para beneficio del entorno, ¿sí? Son muchísimas las páginas informativas,
sitios web especializados de la materia, ya sean periódicos digitales que estén siendo portavoz de estas etapas, revistas médicas, consultas digitales con especialistas, también están disponibles en línea, blogs que se encarguen de hablar de estos puntos, informes, análisis y estudios que se dan constantemente para buscar de alguna manera darle mejor calidad de vida a la persona. Y obviamente pues esto va a beneficiar a la población en general y como lo digo, está bien tener la curiosidad y conocer un poco más de este tema.